Listo. Muy bien. Bueno, hace 8 días. Hace 8 días, ¿cómo nos fue? En el tema de hace 8 días. ¿Alguna duda, alguna inquietud que haya podido quedar de hace 8 días? O hasta el momento todo ahí claro acerca de San José. De este año de San José, naturalmente, siguiendo esta carta que nos envía el Papa Francisco para el año de San José. Bueno, muy bien. Vamos a avanzar en el día de hoy al tema de San José como Padre amado. ¿Cómo podemos nosotros inicialmente interpretar a San José como Padre amado? ¿Qué entenderíamos, perdón, como Padre en la ternura? Estoy todavía en el tema de hace 8 días, Padre amado. Es Padre en la ternura. Oremos a San José. Salve custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros, y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que sea San José quien en este día nos guíe, nos acompañe, para que podamos realizar este encuentro de la mejor manera, en esa presencia, en esa gracia del amor de Dios. Saludamos también a quienes nos están ahora acompañando en el Facebook de la parroquia. Muy bien. Entonces, Padre en la ternura, ¿no? Una imagen inicial, en esta imagen de la ternura que representa ese cariño, esa cercanía. No es de pronto una imagen muy dada en nuestra cultura, precisamente porque está pues el tema presente del machismo, entonces hablar de ternura en la imagen del padre es como compleja. De pronto en nuestra experiencia familiar, pues nuestro papá no es que exprese mucho la ternura. Es posible, ¿no? Por el tema cultural que puede estar presente. Pero vamos a ver esta ternura en la persona de San José y, por tanto, como modelo para los padres de familia. Naturalmente, también para el sacerdote en imagen de padre. Muy bien. José vio a Jesús crecer. Esto lo presenta Lucas 2:52. Y el acompañar el crecimiento de Jesús que implica esa ternura, el ver crecer a un niño. Los que han tenido la experiencia de ser padres, madres, pueden de pronto comentarnos esa experiencia de ver crecer, ¿no? Desde un pequeñito recién nacido hasta cuando sus hijos ya son grandes y adultos. De pronto, ¿cómo ha sido esa experiencia para los que están conectados? Alguien que quiera compartir la experiencia de el nacimiento, ¿no? El niño, el bebé cuando nace y a medida que va creciendo. ¿Quién se anima? O voluntariamente, preguntémosle a la profe Rosita. La experiencia de la ternura de un recién nacido. Pues es algo que le cambia a uno la vida totalmente.
El hecho de tener uno una vida dentro de uno mismo y después verlo nacer y verlo en los brazos de uno, y es que a veces es increíble, uno dice, ¿cómo uno puede crear una vida, no? Sí, Y sí, y cada día pues verlo crecer, que hace mil cosas, y uno aprende mucho de esas personitas. ujú, Y sí, totalmente, no sé, le transforma a uno su existir. total. Y el contemplar a un, por ejemplo, recién nacido, la palabra que puede definir es la palabra ternura. No sé si están de acuerdo. Sí, claro, es que es un ser tan pequeñito, parece una porcelanita, y uno dice, no, es como uno le da hasta miedo a veces tocarlo, cómo lo toco, cómo lo cambio, cómo lo baño. Claro, porque Sí, claro, eso le despierta a uno muchos sentimientos, sí, es algo maravilloso. bueno, a ver a quién más le preguntamos. A Cecilita, la experiencia de los hijos, los nietos, esa clave de ternura, ¿cómo ha sido? O a Marcela también que está conectada. Bueno, buenas noches. Eh, Buenas. bueno, es algo curioso y extraño finalmente porque en mi experiencia creo que de joven y de sola, pues yo era una persona muy arriesgada, sumamente arriesgada. Y el hecho de que los hijos lleguen al mundo, de que llegue el primer hijo, hay un cambio bastante fuerte como que lo hace a uno, no sé si será por la misma supervivencia de la raza, que sucede Sí, algo en la mujer y son muchos cambios que hacen que la mujer se vuelva casi sobreprotectora de esa criatura. Entonces uno cambia muchísimos comportamientos de su vida, hasta el pensamiento. Muchas veces hasta el pensamiento lo cambia, los ideales que uno tiene, las ideas que uno tiene, las sí. cambia por esa pequeña vida. Entonces hay una transformación definitivamente en la mujer y pues también lo experimento desde la perspectiva de mi esposo, también se hace evidente que hay un cambio absoluto que se cambia en pro de esa nueva vida. Ujú. O sea, la nueva vida toca el corazón de tal manera que lo transforma, ¿sí? Absolutamente. Aún en la experiencia del hombre, ¿no? Digamos, en esa imagen de dureza, firmeza, fuerza, ¿no? Se desarma el corazón frente a la ternura de un niño, ¿sí? Y ahora imagínese usted la inmensidad de Dios que al encarnarse asume esta dinámica de ternura en el niño Jesús y que San José acompaña en ese crecimiento. Entonces se necesita una ternura de más para cuidar, acompañar eh, precisamente al niño Jesús. Ustedes que son padres, madres, en el caso de nosotros los que somos pues tíos, ¿no? Eh, se experimenta esa ternura del niño, del bebé, y el hecho de la fragilidad, pero la misma cercanía, eh, que hace que el corazón se vuelva también tierno, se, digamos, entre comillas, se derrita frente a la ternura del pequeño. Y mucho más, insisto, en este caso de San José, que acompaña al niño Jesús en ese crecimiento. Nos dice el evangelista San Lucas que va creciendo en gracia y en santidad delante de Dios y delante de los hombres. Muy bien. Bueno, hago una pregunta. Ahí se ve la proyección de la diapositiva. Sí, señor. ¿Sí? Ok. Muy bien. Sigamos. Ahora bien, nos presenta el Santo Padre esta imagen de San José, Padre en la ternura,
desde el texto de Oseas 11, 3, 4. Voluntario para buscar este texto. Oseas 11, 3, 4. Vamos a contemplar en ese texto la manera de obrar del Señor con el pueblo de Israel. ¿Cómo obra el Señor con el pueblo de Israel? De pronto alguien ya tiene a la mano el texto, Oseas 11, 3, 4. Yo enseñé a caminar a Efraín, tomándole por los brazos, pero no sabían que yo los cuidaba. Lo atraían con cuerdas humanas, con lazos de amor. Yo era para ellos como las personas que alzan a un niño contra su mejilla. Me inclinaba y le daba de comer. Ok. ¿Cómo les parece ese texto? Demuestra la ternura precisamente de un niño. Sí. Y esa ternura de Dios que es papá hacia el pueblo de Israel y que se proyecta, por tanto, en San José con el niño Jesús. Y es la experiencia, pues, de los que son padres y madres. En ellos se hace presente esa ternura de Dios, del Señor, hacia el pueblo, que lo acerca hacia sí, que lo hace cercano, que lo cuida, que lo lleva en brazos, que manifiesta la ternura, el amor, la cercanía. De pronto, alguna vez usted ha tenido la experiencia de sentir esta dinámica espiritual con Dios. Como padre, como madre, es muy seguro que la haya vivido, pero en la dinámica espiritual, en este inicio de la cuaresma, ¿cómo ha sido de pronto esa experiencia? ¿No? ¿Se ha dado o de pronto nos hace falta inclusive acercarnos más a Dios Padre en la ternura desde esta imagen tan cercana de San José como Padre en la ternura? Jesús vio la ternura de Dios en San José, el Salmo 103:13. El ser humano es muy visual, necesita muy de signos, muy de palpar, ¿no? Y por eso el padre, la mamá, en el hogar, la presencia, la imagen de la ternura de Dios. Ahora bien, si esta ternura no se expresa en nuestros papás, en nuestras mamás, pues también va a generar como esa dificultad en la relación con Dios, ¿sí? La importancia, por tanto, del corazón del papá, de la mamá en el hogar para dejar transparentar la ternura de Dios hacia sus hijos. Entonces, es un papel importantísimo en la relación espiritual de la persona con Dios. Nuevamente, nuestra experiencia de vida nos permite ver en este momento cómo está la relación con Dios y cuánto tiene que ver con esta realidad de la ternura en nuestros hogares. Por tanto, usted que está escuchando, que está mirando hoy, comprender la importancia de tener en su corazón la ternura de Dios para comunicarla, para compartirla con sus hijos y por tanto que ellos se acerquen en clave de ternura, en clave de relación padre-hijo hacia Dios. El Salmo 145, verso 9, nos presenta el oír, el escuchar, el Shema en la sinagoga. También nosotros en la palabra, en la celebración de la Eucaristía, en el momento de la palabra, cuando se pronuncia precisamente este salmo, habla de la ternura de Dios. Y ese escuchar de la ternura de Dios que toca el corazón de la persona, del papá, de la mamá, que cuestiona, que dice, oiga, yo estoy llamado
a dejar ver, a expresar la ternura de Dios? Pues San José, naturalmente, quien participaba eh, allí en el lugar del culto, de la oración, ¿no? Al escuchar este salmo, su corazón se interpela frente a esa ternura que ha de manifestar, la ternura de Dios, como padre en el hogar y mucho más en esta responsabilidad, en el ser custodio, el que cuida, el que ama, el que acompaña, pues al Hijo del Padre Eterno. Entonces, una tarea bien, bien importante y exigente al mismo tiempo en la vida de San José. Creer, creer. Romanos 4:18. ¿Qué nos dice este texto? De pronto, Norita, regálanos la lectura. Romanos 4:18, que presenta la debilidad humana y por tanto esa relación con la fe. Abraham esperó contra toda esperanza, creyó, y eso le valió para ser padre de muchas naciones, según le había sido dicho. Así será su posteridad. Ese es Romanos 4:18. Ok. Creer contra toda esperanza, ¿no? Y es, pues, volviendo a la ternura, pero también a la debilidad, lo que decía la profe Rosita, parece una porcelana, ¿no? Un niño, un bebé, uno no sabe cómo. Y creer que en esa fragilidad, en esa ternura, en esa debilidad, se ha encarnado el Hijo de Dios. Y acompañar, ¿no? El camino del Hijo de Dios implica una dinámica de fe, creer que en medio de la debilidad humana obra Dios, que en las caídas del ser humano ahí está Dios presente para levantarle, ¿no? Le toma de la mano y le levanta, nos decía el evangelista en torno a la visita de Jesús a la casa de Pedro. Tomó de la mano y levantó. En el tocar, el domingo pasado, toca la debilidad humana, la enfermedad, el dolor. Quiero, queda limpio. Y en ese obrar de Dios en medio de la fragilidad, en medio de la debilidad humana. Ahí está presente San José, también en ese camino de, como la Virgen María, ella escuchaba, guardaba en el corazón, pero implica una dinámica de fe, creer contra toda esperanza, como Abraham. Padre, Hija, ¿podrían estar ahí las tres virtudes teologales en ese solo verso? claro, fe, esperanza y caridad. Lo que mueve obligatoriamente debe ser el amor, Ujú. que mueve Gracias, Padre. precisamente la fe y la esperanza. ¿La Sí, esperanza en qué está puesta? En el amor que es Dios. ok. Y que mueve a dar la respuesta de fe, creer, afianzarse, abandonarse en el amor de Dios. O sea, están íntimamente relacionadas. Gracias, Padre. Bueno, aquí encontramos la gracia, ¿no? Para quien me preguntaba sobre la gracia, 2 Corintios 12, 7, 9. Esa gracia es Dios que se da, que se desborda en el ir al encuentro del hombre. Y en ese, regálame también el texto, por favor. Es 12, es 7, Segunda de 7, Corintios 12, 7, 12, 9. 7. Acerca de la Por eso, gracia. ajá. Por eso, para que no pudiera yo presumir de haber sido objeto de esas revelaciones tan sublimes, recibí en mi carne una especie de aguijón, un ángel de Satanás que me abofetea para que no me engría. Por este motivo 3 veces rogué al Señor que se alejase de mí. Pero Él me dijo, mi gracia te basta, pues mi fuerza se realiza en la debilidad. Por tanto,
con sumo gusto seguiré vanagloriándome, sobre todo en mi debilidad, para que se manifieste la fuerza de Cristo. En mí, la fuerza de Cristo. Gracias. Mi gracia te basta, ¿no? Mi gracia te basta. La fuerza de Cristo que obra en medio de la debilidad. Y San José tuvo que experimentar eso muy de cerca. La huida a Egipto. Cuántas dificultades, cuántos esfuerzos. En medio de esa debilidad, en medio de el sentir muchas veces como la impotencia humana de querer dar más pero no poder. ¿Sí? Así como los papás muchas veces quieren dar lo mejor a sus hijos, pero hay un límite, ¿no? Es ahí donde viene también la gracia en ayuda de nuestra debilidad. Aceptar la debilidad con ternura, ¿no? Esa debilidad personal, la fragilidad. Hoy miércoles de ceniza, la ceniza nos recuerda la debilidad, la fragilidad y por tanto el aceptar que está la debilidad presente en el ser humano. Y es posible pues a través de este elemento de la ternura, el mirar con ternura. 8 en punto. El papá, la mamá mira a su bebé con ternura en medio de esa debilidad, en medio de esa fragilidad que es un bebé. Y reconoce ahí pues, la inmensidad del amor. Y acepta esa debilidad con ternura y la ama, la cuida, porque es fruto de sus entrañas. San José que precisamente acepta la debilidad a través de la ternura y nos enseña a aceptar nuestra debilidad a través del elemento de la ternura. La ternura, el enemigo frente a la debilidad la va a presentar con juicio, ¿no? Es cuando la estrategia del enemigo nos hace caer en la tentación, en el pecado, ¿no? Nos va llevando hacia el pecado por la debilidad y después nos echa en cara, ¿no? Entonces la estrategia. Primero nos aumenta todas las posibilidades para caer en el pecado y después multiplica esa caída precisamente para que no busquemos el perdón, la misericordia. ¿Qué hace el Espíritu Santo frente a la debilidad? Muestra la ternura de Dios. El Padre misericordioso que está atento a su Hijo, porque ama a su Hijo, prima a su Hijo. Hagamos una fiesta porque este Hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido, lo hemos encontrado. Es la ternura de Dios, el corazón de Dios Padre que ama con ternura y que se acerca precisamente a la pequeñez, a la debilidad. Entonces, esta imagen de la ternura que nos invita a aceptar nuestra fragilidad. Mucho más en este día de inicio de la Cuaresma, miércoles de ceniza, aceptar nuestra fragilidad con ternura, aceptarnos a nosotros mismos. Mire que muchas veces esto es lo que más cuesta, aceptarse a sí mismo. Es ahí donde necesitamos como esa ternura de San José para aceptar nuestra fragilidad, nuestra pequeñez, nuestra debilidad y por tanto pues dejar obrar a Dios en nuestra vida. En el texto del Apocalipsis 12:10 va a presentar al acusador, ¿no? Pero pues el Santo Padre nos invita a ver cómo la ternura hace frente al acusador y nos ayuda a vencer, porque es acogerse a la ternura, al corazón amoroso de Dios Padre. Y por tanto en ese acogerse al corazón amoroso de Dios Padre, pues es disponer nuestro corazón para la vida de gracia, dejar obrar en nuestra vida y por tanto vencer al acusador. Pudiéramos nosotros plantear o decir, ¿qué puede hacer el enemigo, el acusador, frente a la ternura del niño Jesús? Por eso dice el divino niño, ¿no? Todo lo que quieran pedir, pídanlo por los méritos de mi infancia. Nada será negado, que es la ternura. Usted como papá, como mamá, cuando su hijo pequeñito viene a pedirle algo, a un grande, ¿no? Porque también
Mi bebé de 30 años. Usted se fija en la ternura y le concede lo que está pidiendo, porque es su corazón el que se desborda de amor. Mucho más pues frente a Dios, que es también un papá tierno para con nosotros. La imagen de San José entonces en la ternura, esa cercanía hacia el corazón tierno del Padre. La ternura también como experiencia de reconciliación, como necesidad de ternura, la reconciliación con nosotros mismos, con los demás, con Dios, a través de la ternura, del hacerse niños, que voy a plantear en el Evangelio, hacerse pequeño, tierno y acogerse a la ternura de Dios, en la experiencia de la reconciliación. No sé si ustedes como papás, como mamás, se habrán disgustado con los niños pequeñitos. Generalmente sí, ¿Y cuánto le dura la piedra? muy poco lo que dice el padre. A uno le dicen algo y después con unas palabras tiernas y cae uno otra vez. Claro, es la ternura que desarma. ¿Sí? Es presentarse ante Dios con esa ternura. Pues, ok. Padre misericordioso. Entonces, si queremos contemplar la ternura del Padre, Lucas 15, 11, 32. El Padre misericordioso. Por eso el Papa nos invitaba al año de la misericordia, ¿no? El corazón misericordioso del Padre, en clave de ternura. Dios puede obrar a través de nuestra fragilidad. Y esto es gracias precisamente a la ternura. Dios que puede obrar en medio de nuestra fragilidad, en medio de las caídas. Lo que hablábamos al inicio, la ceniza, ¿no? Es el quemar, lo que queda, la ceniza, la fragilidad. La arcilla en manos del alfarero. Sí, pero tiene que primero ser triturada, ¿no? Toda la impureza tiene que ser eliminada y pues eso es la fragilidad que es trabajada por el alfarero. Muchas veces implicará entonces ceder el timón, la confianza en la ternura de Dios. Por eso San José es modelo de obediencia, ¿no? Pero en esa confianza depositada en la ternura de Dios, el abandono. La huida a Egipto, inmediatamente se puso en pie y obedeció. El ceder el timón, el dejarse moldear, llevar, ¿no? Por eso la fe, la obediencia de la fe, el abandono, la confianza, el temor de Dios, que se articulan en el corazón a través de la ternura. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Claro. Es que no entendí en la parte donde hablaba sobre ternura versus acusador. El Apocalipsis. Sí, el texto del Apocalipsis dice que se presenta el acusador, hablando en tema de juicio, ¿no? Al juicio final. Cuando la persona va a la presencia de Dios, en el juicio presenta pues sus obras buenas o malas, esto es de San Pablo, para recibir de acuerdo a ellas. Y pues el acusador, ¿qué hace? Acusar, ¿no? Si lo vemos en la dinámica de Job, que está en la presencia de Dios y empieza ya a acusar, a decir, mire, estuve por la tierra y entonces está Job, pero quítele todo y verá que empieza a renegar de usted, ¿no? Y es el que está ya acusando, señalando y demás. En la imagen que presenta, o la dinámica que presenta el Papa en torno a la ternura para vencer al acusador, en clave de ternura, ¿no? Vencer a través de la ternura. Es hacer frente a través de la ternura. Es lo que decíamos, desarmar a través de la ternura, el hacerse niño. Que no es hacer pataletas, no, eso es otra cosa.
el hacerse niño es el abandono en los brazos de Dios que es papá, la confianza. Y en el obrar diario, entonces, es un abandonarse constantemente, un dejarse moldear y por tanto, en esa confianza y abandono, en esa confianza y abandono, se da, por tanto, el encuentro, más bien el vencer. Dirá San Pablo, cuando soy débil, soy fuerte porque está la fuerza de Cristo obrando en mí. Entonces, en clave de ceniza, hoy, el día de ceniza, ¿no? La fragilidad, en la debilidad, en la pequeñez se hace presente la fuerza que viene de lo alto, la fuerza de Cristo. Y por tanto me ayuda pues a vencer todos los obstáculos y por tanto a vencer al acusador, al enemigo. No sé si te contesté. Sí, padre, más claro. Muchas gracias. Muchachos, tocará en el templo si acaso. Pero ya se guarda. Sí. Podríamos, padre, decir que en ese momento aparecerá la ternura de Dios para rescatarnos en medio de esa fragilidad y rescatarnos también pues de la mano del acusador, ¿no? Ujú. Es cuando Él se hace presente realmente. Sí, hoy San Pablo en la segunda lectura lo planteaba, ¿no? Aquel que no era pecado se hizo pecado en la encarnación, ¿no? No porque cometiera pecado, sino asume la debilidad humana en la encarnación. Nos asume, ¿sí? Y nos levanta, dice San Pablo, para hacer justicia delante de Dios, ¿no? Es la obra de la encarnación, es la obra de la redención que la realiza Cristo, ¿sí? Y que vence, por tanto, al acusador, ¿sí? Por eso es el defensor, el paráclito, ¿no? El que nos defiende frente, Cristo como el paráclito. sí, y que él plantea, ¿no? Ponerse delante del Padre para defendernos, ¿sí? Y es en la clave de la ternura. Por eso también a San José se le considera en este momento de la muerte vital que esté su presencia ahí, ¿no? De pronto tiene que ver con eso. Sí, porque se reconoce eh, se invoca, ¿cómo es? Como el Del patrono de la Santa Muerte. patrono de la buena muerte, Ujú. de la buena muerte, ¿no? Sí. Es el patrono de la buena muerte, precisamente porque es el momento decisivo final, Ujú. ¿sí? Eh, que implica como esa dificultad, ¿no? Ese combate final, llamémoslo así, ¿no? Donde el alma está definiendo en último momento también, ¿no? Y de ahí el acogerse a la ternura, ¿no? A la misericordia, a esta compañía y protección precisamente pues de San José. Como intercesor en ese momento. Como intercesor. Ujú. Aquel que acompaña, ¿no? Precisamente porque pues papá es papá, ¿no? Sí, Mi papá es papá que acompaña. sí, no importa que haya cometido las calaveradas más grandes y el papá sepa que es culpable, él va a defender frente a los demás a su hijo a capa y a espada. Total. Y si estamos hablando en esta dinámica de orden a la salvación, pues mucho más. Más. Ujú. ¿Sí? Así como la Virgen María defiende como la gallina a los pollitos, ¿no? Vaya usted a meterse con un pollito cuando la gallina está curca. A ver cómo le va, ¿no? La imagen del amparo No saldrá maternal. bien librado. Claro, la imagen del amparo maternal de la Virgen. Sí. Pero contemple usted la imagen que tenemos de San José de la mano con el niño Jesús. Es una imagen de ternura, de protección, de cuidado, pero de ternura.
y de enseñanza todo el tiempo, ¿no? La actitud de casi, por lo menos con lo que yo veo reflejado, es el querer todo el tiempo cuidar, proteger, pero enseñar. Sí. Siempre lo veo como en esa actitud de que cada paso que da es una enseñanza en el día, en el momento, en la situación que estén. Un segundo. Mi padre, son dos muchachos Sí. que a ver si se le coloca la ceniza. Ah, sí, sí. ¿Qué hago? ¿Se la coloco? Sí, hazme el ¿Yo favor. puedo? Claro. Conviértete en el evangelio. Voy a procurar. Perdón, cierro paréntesis. La realidad del niño pequeño que constantemente es llevado de la mano, que es protegido, que es cuidado por el adulto, ¿no? Mm, el pedagogo que va a plantear San Pablo, que la ley, el pedagogo, es aquel que acompañaba como de la mano hasta llegar a, en este caso, Cristo, ¿no? Conduce a Cristo. La imagen del papá, en clave de ternura, es aquel que lleva de la mano. Y pues muchas veces nosotros, aunque seamos adultos en plano físico, espiritualmente, pues todavía nos falta el crecer y la madurez espiritual. Por eso nos lleva de la mano. Y muchas veces el papá, la mamá, tiene que casi llevar de rastra, entre comillas, a su hijo para cuidarlo de peligros, ¿no? Porque de pronto va distraído, porque de pronto va en la luna. Le toca al papá ya, oye, venga, agárrelo, porque si no, muchas veces también en la dinámica espiritual, ¿no? San José, la Virgen, tiene que ir ahí sosteniendo de la mano para que no se vaya pues a perder, ¿no? Y en el cuidado, en la protección, en la dinámica espiritual, de cuántos peligros y realidades nos habrá protegido pues Dios a través de la Virgen, a través de San José, a través del ángel de la guarda, a través de los querubines, a través de tantas realidades espirituales que están ahí cuidando, acompañando y que uno no se da cuenta eh, en ese plano espiritual, ¿no? Que a veces uno no se da de cuenta de cuántos peligros físicos puede ser salvado. Imaginen en lo espiritual. Bueno, no sé si alguna duda, pregunta más o seguimos con la segunda parte que es acerca de la liturgia desde el catecismo. Ya iba a cerrar con San José, ¿cierto? Sí, estamos viendo dos partes. Primera parte, San José, hoy el tema de la ternura, y segunda parte acerca de la liturgia, siguiendo acá en la arquidiócesis el plan pastoral, el encuentro con Cristo en la liturgia. Ok. ¿Puedo leerle algo que encontré, curiosamente, algo que me gustó mucho de San Juan Pablo II en Redemptoris Custos? Claro, claro que sí, te escuchamos. Es básicamente como una síntesis más o menos de lo que hemos compartido ahorita. Dice, este vínculo de caridad constituyó la vida de la Sagrada Familia, primero en la pobreza de Belén, luego en el exilio en Egipto y sucesivamente en Nazaret. La Iglesia rodea de profunda veneración a esta familia, poniéndola como modelo para todas las familias. La familia de Nazaret, inserta directamente en el misterio de la Encarnación, constituye un misterio especial y, al igual que la Encarnación, a este misterio pertenece también una verdadera paternidad, la forma humana de la familia del Hijo de Dios, verdadera familia humana formada por el misterio divino. En esta familia, José es el padre. No es la ayuda de una paternidad derivada de la generación, y sin embargo, no es aparente o solamente sustitutiva, sino que posee plenamente la autenticidad de la paternidad humana y de la misión paterna en la familia. En ello está contenida una consecuencia de la unión hipostática, la unidad asumida en la unidad de la persona divina del verbo Hijo, que es Jesucristo. Junto a la asunción de la humanidad, en Cristo está también asumido todo lo que es humano, en particular la familia, como primera dimensión de su existencia en la tierra, y en esta de
San José. En base a este principio, adquieren su justo significado las palabras de María a Jesús en el templo. Tu padre y yo te buscábamos. Esta no es una frase convencional. Las palabras de la Madre de Jesús indican toda la realidad de la encarnación, que pertenece al misterio de la familia de Nazaret. José, desde el principio, aceptó mediante la obediencia de la fe su paternidad humana respecto a Jesús, siguiendo a la luz del Espíritu, y descubría ciertamente cada vez más el don inefable de su paternidad. O sea, él mismo también, desde su humanidad, San José iba descubriéndose como papá. Ajá. Claro, porque es un aprendizaje. Por eso se dice que nadie nace aprendido para ser papá, mamá, ¿no? Va desarrollando, va descubriendo, ¿no? En el interiorizar. Por eso, significativo lo que plantea el Papa Francisco, el hecho de ir a la sinagoga, escuchar en el Salmo, Dios es tierno, y decir, oiga, yo tengo que ser tierno, porque tengo la tarea de ser papá, ¿sí? Y descubrir esa ternura, porque es que yo Y pienso que para descubrir, los aprender a hombres es ser difícil. tierno. Sí, para los hombres es difícil ser tiernos, casi que pues en el caso nuestro por cultura, Por cultura. ¿no? Como dice nuestro obispo, la tarea de él es la ternura, pero la firmeza. Exacto. El equilibrio en el papá que implica las dos cosas, ¿no? No es solamente el Sí, bonachón que acepta todo y que es compinche y que termina no formando, sino que va en ese equilibrio, ¿sí? La ternura, pero también la firmeza. sí, señor. Y es un aprender, es un descubrir, ¿no? Igual que el sacerdote, igual, se ordena y poco a poco va aprendiendo a ser también papá, ¿no? De muchos. A Ah, descubrir. y a descubrir la paternidad, ¿no? De Dios también, que se proyecta a través del ministerio, ¿no? Que no es solamente Cristo sacerdote, sino que es lo que dice ahí, la unión hipostática, no los tres, Ujú. que van obrando a través del ministerio y que van moldeando al mismo ministro, ¿no? Que va aprendiendo a ser sacerdote, que va aprendiendo a ser padre, que va aprendiendo pues en la tarea de santificar. Y que aplica pues también a las familias, ¿no? Y de ahí el punto de partida digamos, para todo. Por eso tan atacada también la familia, ¿no? Claro. Porque en la familia se va moldeando pues a los padres, a aprender a ser padres, y al mismo tiempo ellos ya han aprendido a ser hijos, deberíamos haber aprendido a ser hijos, pero el rol sigue en su siguiente generación, que es proyectar o corregir quizás esos errores que como padres se han aprendido de sus padres para Sí, no cometer esos mismos errores o esos mismos situaciones, no imprimir en sus hijos, digamos, eso mismo de lo que ellos padecieron. Ahí se puede romper, digamos, un ciclo, una un círculo. secuencia, ¿no? Ajá. Ujú. Pero está de por medio el tema de la madurez, no solo física, sino la madurez pues, Emocional y mental, espiritual. emocional y la madurez espiritual, Ujú. ¿no? Sí, señor. Pero el tema es que muchas veces solo está la maduración física, ¿no? El adulto físico, pero con la limitación en la maduración mental, emocional y mucho más en lo espiritual, ¿no? Entonces el transmitir la vida a la otra persona que se queda casi que en el plano físico. Entonces, ¿cómo acompaño yo a otra persona a madurar cuando no he hecho el proceso? ¿Sí? Sí, Entonces, ve al niño o lo trata al niño con la altura de un adulto y no se puede. total. Y al mismo tiempo de que no he madurado en lo espiritual, ¿no? En lo emocional, demás. Entonces, acompaño a un niño que va creciendo, ¿sí? Pero de ahí aquí una limitación, que es precisamente el hecho de que no he madurado mi propio camino proceso. No sé si me hago entender la idea. Sí, claro. Y súmele a eso las mismas circunstancias
culturales, sociales y de rol de la generación propia, ¿no? Sí, Entonces, total. el adulto Entonces, tendrá que madurar 5 veces más rápido porque tiene que ajustarse y equilibrarse al momento que está viviendo y la realidad que está viviendo el niño o el joven. claro, estamos hablando, a ver, al inicio, antes de empezar la charla que hablábamos eh, de Samuel, ¿no? Que me está enseñando el tema de las redes. Es un niño de Ujú. 7 años, ¿no? Vienen con un chip incorporado, ¿no? Y eso tiene una mente que vuela rapidísimo. Y entonces el adulto tratando de seguirle el ritmo, ¿no? Eh, y uno ahí va a medias. Ahí, mientras hago una cosa ya hizo 10. Y uno Ujú. dice, ok, ¿cómo hago para seguirlo? Precisamente en la encuesta que se hizo hacia la catequesis sobre los jóvenes, en el plano con los jóvenes, decían, necesitamos una ayuda en el diálogo entre el adulto y el joven, porque son dos mundos diferentes y no hay un diálogo común. Se dificulta que el joven hable con el adulto porque están como en dos dinámicas diferentes. Hay un cortocircuito en el diálogo, ¿no? Lo que hablábamos también sobre la catequesis. Una cosa es cuando el padre pasa a hacer la homilía y habla desde su léxico normal, ¿no? Y pues uno piensa y presupone que todos le están escuchando y entendiendo en el mismo idioma, ¿sí? Entonces uno pasa ya a la unión hipostática y la transustanciación ¿no? Y claro, uno supone, presupone que son términos conocidos, ¿no? Y por eso la persona llega a la casa, "Uy, bonita la misa, ¿sí? ¿Qué dijo el padre? Mano, lo bonito." Y entre los jóvenes y el adulto, pues ocurre lo mismo, porque están en dos dinámicas diferentes, ¿no? Y en ese acompañar a la otra persona y en la clave de fe, imagínense. Ahora la tarea de San José, acompañar a Jesús cuando van al templo, ¿no? Tu, tu madre y yo te estábamos buscando. ¿Por qué me buscan? ¿No, no saben que debo estar en las cosas de mi padre? Imagínense hoy en día esa respuesta, ¿no? Una diferencia de lenguaje, pero aún así, pues la obediencia del niño Jesús a José, a la Virgen, ¿no? En medio de ese caminar. Entonces, un mutuo aprendizaje, ¿no? Sí. Acostumbrarse a caminar con Jesús, pero también de allá para acá. Mi padre espiritual decía que en ese pasaje realmente le estaban haciendo un examen, pero que el examen no se lo estaban haciendo a Jesús, los grandes maestros de la Maestros. ley. Ujú, El examen se lo estaban haciendo a San José, claro, porque el porque el encargado de niño, enseñar la fe es el papá, claro, de comunicar la fe, no transmitirla. Es una diferencia muy grande. ujú, Transmitir es usted coge una memoria y la conecta al computador y le pasó el archivo. Eso es transmitir. Comunicar implica el ser, así es. ¿sí? Mucho más allá. Pero el tema es que estaban haciendo un examen y el examinado no estaba. Ujú. Más Y por, y interesante por eso, todavía. por eso la palabra significativa que dice, y todos estaban asombrados de las preguntas que hacía, Ujú, total. porque quiere decir que se había despertado en él de tal manera todo ese aprendizaje había El creado saber. muchas, Ujú. muchas inquietudes. Quiere decir que un adulto en la fe acompañaba, ¿no? Hay una diferencia grande, ¿sí? De ahí la urgencia en que en las familias se dé la madurez en la fe, ¿sí? Para acompañar desde esa madurez en el hoy de nuestra sociedad. Ok, bueno, dejemos a San José ya por hoy. Si no hay más preguntas de San José, claro está. Bueno, vamos a ver ahora acerca precisamente. Muy bien, la felicidad es inmensa con mi primera hija, nos dicen en el Facebook. Muy bien. La ternura en la pequeñez de uno de nuestros hijos.
Bueno, vamos ahora a contemplar un poquito acerca de la liturgia, siguiendo mirando acerca de la liturgia. Ay, me salió. Acá. ¿Alguna pregunta? No. Entonces la liturgia. Mirábamos hace 8 días acerca de la definición, ¿no? ¿Quién celebra? ¿Cuándo celebrar? ¿Por qué celebrar? ¿Cómo celebrar? Y demás. Y la definición que presenta Monseñor Gabriel Ángel Villa acerca de la liturgia y su importancia. Pero hoy vamos a mirar acerca de la liturgia, pero desde el catecismo, la celebración del misterio cristiano. Estamos en el catecismo en el numeral 1066. Entonces, primero la palabra misterio, ¿no? La celebración del misterio cristiano. Hablamos de misterio, y el misterio es lo que está reservado, ¿no? La reserva, lo que está oculto. Por tanto, el objeto de fe. ¿Sí? Cuando escuchamos la palabra misterio, es algo que está reservado, algo que está oculto. Por eso en el Templo de Jerusalén estaba el velo que cubría, ¿no? Que ocultaba el Santo de los Santos. Pero en el momento de la muerte del Señor, dice el evangelista que el velo del templo se rasgó. El misterio que estaba oculto en la persona de Cristo se hace visible, se revela, se hace presente. La razón de ser de la liturgia. ¿Cuál será la razón de ser de la liturgia? Nos habla del símbolo de la fe. ¿Cuál es el símbolo de la fe? ¿Cuál será el símbolo de la fe? ¿Qué entendemos por símbolo de la fe? ¿Conoce usted el símbolo de la fe en el cual confiesa el misterio trinitario? Cada domingo usted expresa este símbolo de la fe. Es decir, el credo. Entonces, dentro de la razón de ser está el símbolo de la fe, que confiesa el misterio de la Santísima Trinidad, ¿no? Que está en clave precisamente del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el designio benevolente de Dios sobre todo lo creado. Entonces, la liturgia está relacionada con el símbolo de la fe, con el credo, que confiesa el misterio trinitario y la obra, por tanto, en favor de la creación, en favor del ser humano. Este designio que implica el plan de salvación. Entonces la liturgia, la razón de ser de la liturgia está en clave de plan de salvación. El designio, la obra de Dios. Por tanto, esta razón de ser tiene que ver con la redención, el misterio pascual. Nosotros hace 8 días decíamos, ¿qué celebra la liturgia? Misterio pascual. Entonces la obra de Dios, la obra de la redención, que se centra, se enfoca en el misterio pascual, en la redención, la obra de Cristo. Eso es lo que nosotros celebramos, lo que profesamos, el credo, lo que vivimos, la obra de Cristo, el misterio pascual. Por eso iniciamos el camino cuaresmal, hoy miércoles de ceniza, pero implica un llegar al misterio pascual, al sagrado triduo pascual, pasión, muerte, resurrección del Señor. Entonces, el centro de la celebración litúrgica, el misterio pascual, pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y dentro de esta razón de ser de la liturgia está pues la iglesia que nace del costado dormido de Cristo en la cruz, dirán los padres de la iglesia. Entonces, ¿quién celebra la liturgia? Pues la iglesia, el cuerpo de Cristo. Dentro de esta razón de ser de la liturgia, la iglesia celebra la redención
es decir, el misterio pascual. Cuando usted participa dentro de la liturgia, recordando que la liturgia implica oración, palabra de Dios y sacramentos. Cuando usted está en la oración, en la palabra de Dios o en los sacramentos, está celebrando la redención. Está centrado en el misterio pascual. De ahí la importancia de este elemento de la liturgia en nuestra vida diaria, especialmente en el domingo. Dentro de la razón, el misterio de Cristo que anuncia y celebra la Iglesia. Entonces, la razón de ser de la liturgia, el misterio de Cristo, la obra de Cristo, Cristo, que anuncia y celebra la Iglesia. El celebrar, que implica entonces los fieles en su vida, expresan y manifiestan. La liturgia permite precisamente a los fieles en su vida diaria expresar, manifestar, celebrar el misterio de Cristo, el misterio pascual. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Cómo ven este tema de la razón de ser de la liturgia, de esta celebración del misterio de Cristo? Yo pienso que no se conoce muy bien esa relación, ¿no? Es decir, celebramos la Semana Santa y todo el misterio pascual, pero nosotros lo concebimos dentro de un marco grande que dice la Semana Santa Sí, o la Cuaresma, sí. pero son términos que pienso que en lo regular no tenemos conciencia de la profundidad de lo que esto significa. Ujú. Afuera con dificultad, y me refiero a la comunidad externa, digamos, a la parroquia, pero con mucha más dificultad a veces al interior de la parroquia. No estoy hablando solamente de Samacá, sino de los Sí, diferentes lugares o comunidades a las que comunidad. nosotros pertenecemos. Sí. Pienso que la profundidad aún no está descubierta para nosotros los laicos, no digo que para el 100% tampoco, pero que en términos generales o amplios, no sé si estén de acuerdo conmigo o no, pero sí creo que nos falta profundizar mucho más eh, en lo que cada celebración o digamos, eh, cada participación en cada acto y cada cosa que nosotros hacemos, no solamente de la Cuaresma y no solamente de, del misterio pascual, del mismo Adviento, de todo lo que significa la celebración en general, no tenemos la profundidad de lo que estamos realmente haciendo. Yo personalmente lo confieso, lo fui descubriendo y lo he ido descubriendo poco a poco. Quizás muchas personas pues han tenido unas familias mucho más religiosas que la mía y por eso tal vez lo saben o porque han estado vinculados un poco más de tiempo al tema pastoral. Pero para mí ya llegó, digamos, como todo este conocimiento, toda esta inquietud también alrededor del conocimiento, ya estando yo muy adulta. Entonces, pues a veces alguien me preguntaba porque me decía, se cuestionaba porque su hija o su hijo le preguntaban cosas que decía, pero pues a ver, esto a quién les tocaba enseñárselo. Estuvieron en colegios de monjas, estudiaron en colegios de curas y no sabían eso. Es que eso no se aprende allá. Toca en Allá la se casa. refuerzan y se abren espacios, pero quien le toca es a uno. Pero si uno no sabe, pues ¿qué le está enseñando a sus hijos? Claro. ¿No? O a sus familiares. Entonces, tenemos como centrada la cuestión solamente en que los religiosos o los consagrados son los únicos que pueden hacer eso, pero mi pedazo, lo que me toca a mí, ¿a dónde está? Claro. Entonces, Porque pienso que sí es algo que toca trabajarle mucho más y trabajarle sobre todo desde la parroquia. sí. Sí, sí. Primero, volver al planteamiento del lenguaje, ¿no? Eh, la profundidad en los signos y en las palabras
dentro de la liturgia, dentro de la celebración. Entonces, por ejemplo, el miércoles de ceniza se puede quedar en que me puso la ceniza y ya, ¿sí? Y no va más allá de solo colocarse la ceniza. Eh, Uno, eso. Dos, la necesidad de conocer cada vez más, ¿no? Es una necesidad, una obligación, una tarea, ¿sí? En la cual pues ha hecho falta más catequesis, naturalmente. Es decir, la catequesis no se puede limitar solo a las 3 charlas para el bautismo, bueno, la charla de 2 horas al bautismo, los encuentros de un mes para la comunión o de 2 meses para la confirmación. En los casos más óptimos, o bueno, más donde más se trabaja, serán 6, 7 meses, 8 meses, que en realidad se resumen por allá a 6 o menos, para preparar un sacramento, como la comunión, la confirmación. Y ya, eso fue la catequesis. No, la catequesis implica la evangelización, ¿sí? En la cual está comprometido todo bautizado, ¿no? Y la iglesia doméstica, que es la familia, la célula principal, si está herida, afectada, pues no está cumpliendo esa tarea, ¿no? Y está la realidad en la cual se tira la pelota de uno a otro, ¿no? Entonces, eso le toca al catequista, no, eso le toca al profesor de religión, no, eso le toca al padre, ¿no? Y bueno, y cada uno tiene su compromiso, su obligación, su tarea. El segundo elemento. Tercero, está la realidad, que esto se hablaba pues con el padre Francisco de la Conferencia Episcopal de Catequesis. La área de catequesis decía, bueno, la necesidad de llegar a los que no creen, ¿no? Ateos, los que no creen, a los que se han vuelto indiferentes, segundo ciclo. Tercero, a los que han recibido un sacramento pero nunca han vuelto. Y parto pues a los que pueden ir a misa, pero pues todavía falta realmente compromiso, ¿no? Entonces, hacíamos un diagnóstico sencillo acá en la parroquia, ¿no? Habitantes, 12.000. Bueno, de esos 12.000, ¿cuántos vienen a misa? Seamos, no en tiempo de pandemia, digamos que 5.000, seamos optimistas, 5.000. Un domingo, ¿no? Bueno, 5.000. De esos 5.000, ¿cuántos hay más o menos comprometidos? Por ahí 100. Si sumamos todos los grupos pastorales, 100, 120. De esos 100, 120, ¿cuántos hay comprometidos? Pues bueno, preguntémosle a los que siempre están y no superarán 10, 15. ¿Sí? Entonces, para hacer como un balance general, ¿no? Una idea en una parroquia. Pero hay parroquias que hay mucho menos compromiso, ¿no? Entonces, como esa realidad en la cual uno dice, oiga, nos falta como bautizados apropiarnos de esto que es nuestro, ¿sí? De conocer su fe, de coger el catecismo, decir, oiga, ¿esto qué es? ¿Esto cómo se come esto? De no esperar a que otro venga, le diga 2, 3 ideas de la Biblia y le dio vuelta y ya se acabó su fe. Pues bueno, implica formarse, implica formarse. Y que es tarea pues de todos, ¿no? ¿Qué opinan? Los catequistas que están presentes, por favor, padre, no nos desgarrote. Pero es cierto, padre. Yo estoy de acuerdo con lo que dice la doctora Norita también. O sea, a veces la mayoría de personas participan de las celebraciones más por tradición que por convicción. O sea, uno dice, ay, es San Pedro. ¿Pero por qué San Pedro? No, porque es que mi familia siempre celebra San Pedro. Semana Santa, hay que ir a tal cosa, hay que reunirnos, hay que hacer esto, pero a veces lo esencial no es la celebración, sino el reunirnos, el que vamos a vernos con tales personas que nos toca hacer, pero a veces lo religioso, en cuanto a las cosas de Dios, eso pasa a un segundo plano. Y en cuanto a lo que su merced estaba diciendo de que de quién es el deber de enseñar la doctrina y de todo eso, sí, todo el mundo se echa la pelota uno al otro. Los niños llegan al colegio y entonces, ay, ¿por qué no saluda? Usted parece que no fuera al colegio.
pero el saludar se enseña es en casa, el respetar y todas esas cosas se enseñan es en casa. En los colegios, como su merced decía, en los colegios se refuerzan todos esos conocimientos que vienen de casa. Pero a veces yo como papá entonces le digo, ay no, ese es el colegio, es el profesor, es el no sé qué. Ay, en la parroquia no hacen, en la parroquia no dicen, y no hacen, pero a ver, mirémonos nosotros mismos, ¿qué estamos haciendo nosotros? Desde mi punto de vista, o sea, yo cómo estoy aportando a la iglesia, cómo estoy aportando a mi comunidad. A veces solo cuestionamos de nuestra nariz para adelante, pero de ahí para atrás es difícil. O sea, hay mucha gente que solo dice, nadie hace, pero estoy mirando qué hago yo. Entonces, como mi punto de vista. Total. Muy bien. No, 100% de acuerdo. Bueno, y en la experiencia de la misma catequesis, ya que estamos ahí, ¿cuál es el nivel de compromiso de los papás? Vuelvo a preguntar a los catequistas. Sí, casi en ceros. Es muy triste. Es muy triste y a veces sobre nosotros recae una responsabilidad bastante grande porque recibimos niños que vienen vacíos. Total. Y más que vacíos, vienen, Roto. como digo, sí, rotos. Hay que repararlos. Hay que... o sea, es tan complicado porque el tiempo que tenemos es tan limitado y vienen tan vacíos y tan rotos que para poder medio iniciar a llenar esa copita vacía y además dañada, el tiempo es muy limitado y es muy poco lo que se puede hacer. O sea, no podemos empezar a enseñar algo o a compartir algo cuando se está tan dañado, lamentablemente, porque pues no se va a recibir nada. Yo decía alguna vez, tenía quejas de un niño de confirmación, la grosería con la catequista, la rebeldía con los papás, o sea, un niño sumamente afectado. Y lo recibí algún día en la parroquia y me senté a hablar con él y este niño tenía un bloqueo terrible por el abandono de su papá y por el maltrato de su padrastro. ¿Y yo qué puedo hacer ahí como catequista en 5 meses, en 6 meses, encontrándonos cada 8 días? Y no es solamente un niño, la realidad de nuestros niños en Samacay, yo creo que en muchos lugares es así. La podemos generalizar, son muy pocos los niños que realmente viven en un hogar donde se empiece solo recibiendo el amor y el cariño del que hablábamos de San José. Exactamente, es muy triste. Entonces, ¿qué recibimos? Niños que están muy dañados. Y en niños que están tan dañados en el afecto, en el cariño, es muy difícil hacer un trabajo a nivel espiritual cuando casi como catequistas nos toca empezar a reparar esos niños. Claro, porque hay que iniciar con la parte humana. Exactamente, porque no podemos transmitir un Jesús que ellos definitivamente no conocen porque ellos han conocido es de pronto el maltrato, el dolor, el rechazo, el grito. Y si yo quiero transmitirles un Jesús amoroso, es complicado, es complicado. Claro, háblele usted de un papá tierno. ¿Cómo lo entiende un niño que ha sufrido tanto maltrato en el hogar? De que Dios es tierno, como papá. Hay un cortocircuito. Ahí queda absolutamente todo desligado. Y cuando nosotros tenemos que, digámoslo entre comillas también completar o cumplir con la transmisión, porque a veces en eso se nos queda la catequesis, en transmitir unos conocimientos. Quedan aún más vacíos los niños, quedan aún más vacíos porque reciben una cantidad de información que no la logran ligar con absolutamente nada. Y pues en eso se queda, como en las nubes, como en el limbo. Sí. Por eso nosotros hablábamos acá en la catequesis, nos metimos al tema de catequesis, sobre la catequesis como una clase, no porque esté mal las clases, sino porque es una dinámica muy diferente. Una cosa es la educación religiosa escolar, otra cosa la catequesis, ¿no? Porque implicará el encuentro con Cristo. Lo fundamental es el encuentro con Cristo.
no solamente que yo sepa cosas, Sí. ¿sí? Porque yo puedo saber liturgia, ¿no? Cada uno de los elementos de la liturgia. Bueno, y sin la experiencia del encuentro, también voy a quedar vacío, se podría hacer la palabra. Entonces, lo fundamental de ese encuentro, ¿no? Ajá. Que es el que me va a permitir realmente conocer, amar y seguir, ¿no? Es que yo Hija. pienso que no nos estamos saliendo del tema de liturgia, porque la liturgia es la expresión de ese encuentro con Cristo. Sí, Y si vamos a tú no verla has que... tenido un encuentro con Cristo y no sabes quién es Cristo ni qué hace Cristo, pues yo estoy ahí haciendo ejercicio, parándome, sentándome y arrodillándome, sacando la lengua. Y ya, Claro, pare de contar. Entonces, aprove- yo pienso que no nos estamos saliendo del tema y qué bueno que, por ejemplo, Marcelita y Rosita hayan tocado ese tema porque la es realidad. bien importante, es decir, la experiencia mía, si ustedes tienen 6 meses, yo tengo una sola oportunidad de 2 horas Ujú. y el espacio lo tengo durante 2 horas con mucha dificultad hasta que logramos que por lo menos cumplieran el horario y que no llegaran a la mitad de esas 2 horas que se convertían en 20 minutos, Exacto. bien llevados. Entonces, yo no tengo sino 2 horas para embutirles lo que hace un neocatecúmeno en 3 años. Y hay Imagínense. personas a las que yo les pregunto, o sea, la primera pregunta es, ¿por qué traen a sus hijos hoy aquí a bautizarlos? ¿Por qué? ¿Qué les hizo venir hoy acá? Y me he encontrado con es decir, me encanta que la gente también lo dice con sinceridad. Algunos se quedan sorprendidos y no saben qué decir. Otros lo dicen con mucha sinceridad. Y eso me ha ayudado también a ir haciendo mi propio censo de la situación. Sí, Porque es que hay que bautizarlo. Sí, pero ¿por qué? Esta es la pregunta. ¿Por qué por lo la viene a razón. bautizar? Pues para que no se enferme, me dicen unos. Porque hay que bautizarlos, porque eso se hace en la familia. Porque son una cantidad de información que me dan que yo digo, no tienen claro por qué vienen a bautizar a sus hijos. Y les digo, tengan en cuenta eso que me dijeron ahorita, para que lo comparen Al final. con lo que ustedes van a pensar cuando vayan a salir de aquí. Comparen la respuesta que me están dando con lo que vamos a aprender en esta hora y ratico, para que ustedes miren realmente si sí o si no. Y les pregunto a los papás y les pregunto a los padrinos, ¿ustedes por qué aceptaron ser padrinos? ¿Qué los hizo decir que sí? Para yo también sondear en qué grado, en qué plano está cada pareja que viene allí. Muchos se me han acercado a decirme después de todo esto, y me dicen, yo tengo una inquietud. Nosotros los padrinos, si somos pareja, ¿tenemos que estar casados? Imagínense. Entonces yo les digo, a ver, ustedes van a ser los papás suplentes de este niño. El garante de la fe. Si ustedes están conviviendo y son pareja, y ustedes llegan a faltar estos papás, ustedes son los encargados de transmitirle la fe a este niño. ¿Qué información le están enviando? ¿Qué mensaje le están enviando si ustedes solamente conviven en unión? De hecho, es la pregunta. No les respondo sino con esa pregunta y les dejo eso en el aire. Pero muchos se han acercado a preguntarme y sé que algunos han llegado al grupo de familia. Porque han entendido y han comprendido el compromiso que es ser padrino, porque es que no es solamente el de papá ser papá, el papá ya no se puede escapar porque se le tocó ser papá, a la buena o a la mala, pero el que se mete como padrino yo les dejo claro, o sea, ahorita ya atrás ni para coger impulso, Total. Imagínese porque usted. hasta antes de atravesar la puerta ustedes no sabían nada y no tenían ningún compromiso, pero una vez que atraviesen la puerta de salida ya lo saben, y el día que tengan que dar cuentas a Dios, es clarito lo que va a preguntar él. ¿Qué No hay hicieron excusa. con sus ahijados? No hay excusa. Claro, imagínese 2 horas para algo tan importante. A ver, un ejemplo desde la formación que nos dio en el seminario desde la Javeriana, un psicólogo en la materia de psicología decía, mire, psicología de la educación, decía, mire, él había sido religioso, ¿no?
dice, mire, ustedes son 8 años que estudian para ser sacerdotes. Y para el matrimonio, que implica igual o más, pues una vida, le dedican 1 a 2 horas en una charla dada la carrera, ¿no? Es una crítica fuerte hacia lo que se necesita, que es la formación permanente en la fe. Entonces, bueno, ánimo, hay que estudiar mucho más. Conocer, vivir y celebrar. Total. Bueno, Yo iría más allá, padre. mucho más allá. Bueno, significado, obra o quehacer público, ¿no? La liturgia, ¿qué es? Una obra o un quehacer público. Esto se da originalmente en el Imperio Romano, ¿no? Luego se va a asumir dentro de lo que ya va a ser la vivencia de la iglesia. Entonces, es el servicio de parte de y en favor del pueblo. Entonces ya va dando un toque más, como dice el catecismo, ¿no? Servicio de parte de y en favor del pueblo. El pueblo quien realiza este servicio. El pueblo toma parte en la obra de Dios, que es un elemento mucho más profundo. Ya no se trata de cualquier obra, es la obra de Dios en la que toma parte el pueblo, en la que participa. Usted como bautizado participa en el sacerdocio de Cristo. ¿Pero eso qué implica? ¿Mm? ¿Qué implica ser sacerdote, profeta y rey? ¿No? Y pueden pasar los años y uno como que, oiga, ni tenía idea de que yo participaba en eso. Por la liturgia, Cristo continúa en su iglesia, con ella y por ella, la obra de nuestra redención. Entonces no es en cualquier lugar ni de cualquier manera. Por la liturgia, Cristo continúa en su iglesia, con ella y por ella, la obra de nuestra redención. Acá hay un elemento que entonces va surgiendo de importancia y es conocer su iglesia, que es la iglesia de Cristo, a la que usted pertenece. ¿Sí? La carta que nos envía nuestro arzobispo y tiene que ver con este elemento. Creo en Cristo, por tanto creo en la iglesia que es una, católica y apostólica. Y me identifico, tengo identidad de, yo soy bautizado, soy católico, pertenezco a la iglesia de Cristo y en la liturgia participo en esa obra de la redención, en la cual Cristo, con ella y por ella, adelanta esta obra permanentemente. En el Nuevo Testamento, ¿cómo se entiende la liturgia? La celebración del culto divino en el anuncio del Evangelio y en la caridad en acto. Entonces la liturgia implica estos 3 elementos desde el Nuevo Testamento. La celebración del culto divino, el anuncio del Evangelio y la caridad en acto. Los 3 elementos unidos en la liturgia. Es por tanto el servicio de Dios y de los hombres. Entonces aquí ya se une en Cristo, sacerdote, víctima y altar. El sacerdote eterno es el servicio de Dios y de los hombres. Entonces ya hay una unidad en el cuerpo de Cristo, cuerpo total, ¿no? Cuerpo y la cabeza que es Cristo. Cuerpo la iglesia, Cristo la cabeza. Cuerpo total de Cristo que realiza este servicio de Dios y de los hombres. La iglesia es servidora a imagen de su Señor, Cristo, que se hace servidor. Entonces, la iglesia sirve en medio del mundo. Por eso somos llamados a ser luz del mundo y sal de la tierra. Servir. Jesús es el único liturgo y se participa en su sacerdocio. Entonces nosotros participamos en el sacerdocio de Cristo. Pero Él es el sacerdote eterno, que comparte, comunica ese sacerdocio para que participemos en la liturgia. Se realiza, por tanto, el culto, el anuncio y el servicio de la caridad en la liturgia.
según el culto, el anuncio y el servicio de la caridad. Entonces, cuando usted participa en una celebración litúrgica, no es solamente el culto, sino que implica el anuncio del Evangelio, implica el servicio de la caridad. Está unido. Considerar el ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo. Entonces participamos en esa función sacerdotal de Jesucristo. Y eso es un regalo que Él nos da, que Él nos comparte, que Él nos comunica. No es que merezcamos participar en el sacerdocio, no. Es un regalo que Él nos da, en el que nos comparte, nos comunica este ejercicio de la función sacerdotal de Cristo. Sacerdote, profeta y rey. Significa y realiza la santificación del hombre. Entonces, cuando usted y yo participamos en la liturgia, la oración, la palabra, los sacramentos, estamos participando, lo que significa y realiza la santificación del hombre. Vea que eso es bien importante. Entonces dice, no, pues estoy haciendo un Padre Nuestro, ¿eso qué implica? Significa y realiza la santificación del hombre. Lo que usted está unido, hace parte del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Es la acción sagrada por excelencia, la liturgia. Acción sagrada por excelencia. No lo supera nada. Pero entonces, los sacramentos, ¿no? Central. Y no se pueden cambiar por un sacramental, ¿sí? Por ejemplo, la ceniza es un sacramental. Prepara, dispone para el sacramento. ¿Sí? Pero personas que teniendo la posibilidad de participar en la Eucaristía, solo van a, le colocan la ceniza y se van. Entonces se quedaron con el sacramental. Y no se dio el paso a lo central fundamental que es el sacramento. ¿No? Cuando la persona viene, Padre, bendígame el agua. Bueno, y la vivencia sacramental, ¿dónde está? Entonces, es importante tener esto presente. La acción sagrada por excelencia, ¿no? La liturgia, los sacramentos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Más bien decir que a veces a los sacramentales les damos un uso incorrecto. Y uno puede ver mucho en esta comunidad samaquense cómo desde la superstición los sacramentales son mal usados. Sí, se les da un convierten en amuletos, ¿no? Unas cosas mágicas. Y no, el sacramental está para ayudar, disponer, preparar a el sacramento. Esa es la función del sacramental. No reemplaza un sacramento. Por más agua bendita que usted se eche, no queda perdonado. ¿Sí? Así como decía algún padre, yo puedo bañarme con agua bendita. Bueno, pero pues la confesión eso no lo va a reemplazar. ¿Cómo? Y no me puedo confesar a mí mismo. Pero sí, el sacramental se vuelve muchas veces un amuleto, una cosa mágica, ¿no? El signo, la ceniza, entonces me pongo la ceniza para que me vaya bien. Pues, San Pablo, si no cambia la manera de pensar, no cambiará la manera de vivir. Se tiene como amuleto también porque no se entiende y no se comprende realmente cuál es la forma en la que se actúa en el sacramental. Cómo Dios actúa a través del sacramental, que me lleva y me dispone para recibir la gracia total de Dios. Sí. Pero tengo que hacer, o sea, ese sacramental me lleva a un cambio de vida en mí mismo. No per se por colocármelo, por ponérmelo, por untármelo, por llevarlo puesto, como una cosa mágica me va a cambiar la vida. Sí, no. Es una ayuda, es un auxiliar. Exacto, me va a dar una ayudita extra para que yo pueda hacer ese proceso de camino al encuentro. Total. Pero la respuesta, ¿no? Está en la persona, en el querer, en la voluntad. Claro. Sí, es fundamental. Tiene que hacer su parte. Sin eso no. Y tiene que conocer, porque si no conoce, vuelve y se queda en la misma. Claro.
en el mismo llano. Total, total, total. Muy bien. Bueno, avancemos otro poquito. La liturgia como fuente de vida. ¿No? Estamos en el numeral 1071 del Catecismo. Entonces, la liturgia es obra de Cristo y acción de su iglesia. Obra de Cristo y acción de su iglesia. Insisto, cuando participamos en una acción litúrgica, ¿no? Es obra de Cristo y acción de su iglesia. Pero es importante también tener presente que en esa obra de Cristo participa fundamentalmente la Trinidad. O sea, no es solamente Jesús el que está ahí obrando, no. Es la Santísima Trinidad que está como fuente y cumbre, precisamente, de la obra litúrgica. Es un signo visible de la comunión entre Dios y los hombres por Cristo. Entonces, el mediador, el único mediador, ¿quién es? Cristo. Entre Dios y los hombres, ¿quién es el punto de encuentro? Cristo. Introduce, por tanto, en la vida nueva de comunidad. Pero esto es en esa obra de Cristo. Nos introduce en la comunidad, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Una vida nueva. Implica una participación consciente, activa, fructífera de todos. Entonces, ese ya es un punto de evaluación personal. Saque una hojita, escriba. ¿Cómo es su participación en la Eucaristía, por ejemplo? Una acción litúrgica, Eucaristía. ¿Es consciente? ¿Es activa? ¿Es fructífera? Y ahí ya uno empieza a evaluarse. O voy porque me invitaron. También se da, ¿no? No agota toda la acción, me faltó una ahí. No agota toda la acción de la iglesia. Entonces la liturgia no agota toda la acción de la iglesia. La liturgia ha de estar precedida por la evangelización, la fe y la conversión. Entonces, entendida la liturgia como la oración, la palabra y los sacramentos, ¿no? Ha de estar precedida por la evangelización. Aquí es donde entra el querigma y la iniciación cristiana, que es lo que nos prepara realmente, nos predispone hacia la vivencia litúrgica. Por la fe, pues si usted no tiene fe no va a hacer oración, no tiene fe no va a leer la palabra con corazón, si no tiene fe pues no va a participar en los sacramentos, ¿sí? Y por tanto con la conversión, que es la decisión de optar por el seguimiento de Cristo, convertirse, el camino, la vida de conversión, que se va a manifestar en la vivencia, en la celebración litúrgica, en la oración, en la lectura de la palabra, la vivencia de la palabra, en la vivencia sacramental. Entonces, estos tres elementos preceden necesariamente la liturgia: evangelización, la fe, la conversión. Lo que estamos nosotros haciendo en este espacio es precisamente trabajándole a la evangelización, conocer mucho más. La fe, por tanto, y que se pueda ayudar a dar la conversión. Los frutos de la liturgia, pues una vida nueva según el Espíritu. Ese es el fruto. La vida nueva según el Espíritu. Pues a través de la oración, a través de la palabra y a través de la vida de gracia sacramental. El compromiso en la misión de la iglesia. Entonces, fruto de la liturgia. Compromiso en la misión de la iglesia. Una persona que hace oración, una persona que lee, hace introspección de la palabra y tiene una vida sacramental, pues en esa persona hay un compromiso con la misión de la iglesia. Entonces ya no es la iglesia la que tiene que evangelizar, sino, oiga, yo participo en la evangelización.
Soy papá, soy padrino, estoy dentro de la dinámica de los bautizados en esta tarea de la evangelización, esta misión de la iglesia. Evangelizar es la misión de la iglesia. Y usted hace parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, hace parte de la iglesia. Por tanto, usted hace parte de este compromiso de la iglesia de evangelizar. En el servicio de su unidad. Entonces, fruto de la liturgia, servicio de la unidad. Que todos sean uno como el Padre y Jesús es uno. Es la voluntad, que sean uno. La unidad, una sola iglesia, en un solo espíritu, en un solo bautismo. Esa es la voluntad de Dios. De ahí para allá está fuera de la voluntad de Dios. Entonces ya entra por ahí el divisor, el diabolos, ¿no? Que es el divisor, que va en contra de la unidad. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, vamos a terminar. La oración de Cristo, ¿no? Liturgia y oración. La oración de Cristo dirigida al Padre en el Espíritu Santo. Entonces, la liturgia, ¿qué es la liturgia? Pues la oración de Cristo dirigida al Padre en el Espíritu Santo. Por eso después de la consagración, precisamente, se eleva, ¿no? Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero es esa acción de Cristo. Fuente y término de toda oración, la liturgia. Eso es fuente y término de toda oración. Liturgia y catequesis. La liturgia es lugar privilegiado para la catequesis y necesario totalmente según lo que hemos compartido en el día de hoy. Se necesita de esa catequesis por, para y en la liturgia. Está unida intrínsecamente, liturgia y catequesis. No se pueden separar. Y pues pretende introducir en el misterio de Cristo. ¿Cómo podemos conocer el misterio de Cristo sin la catequesis? Y por tanto, ¿cómo vivir la liturgia sin esa catequesis? Liturgia y catequesis. Hace visible lo invisible. Esto es el tema de los signos. El signo a lo significado nos ayuda a entender los sacramentos, a los misterios. Nos ayuda a entender cada uno de estos elementos para poderlos vivir de la mejor manera. Oiga, ¿alguna pregunta? ¿Cómo les ha parecido el tema de la liturgia de hoy? Enriquecedor. Muy importante. Va dando más sentido a cada acto litúrgico que vamos haciendo nosotros a lo largo de nuestra vida. Total. Bueno, por acá, a ver, preguntemos uno a uno. Profe Rosita, ¿cómo le pareció el tema de hoy? Excelente, padre. O sea, y gracias de verdad a todas sus charlas. Hemos, ¿cómo le digo yo? Como despejado muchas dudas, como que nos vamos adentrando más. Y esto es un tema muy enriquecedor y como que más nos anima a aprender y aprender más sobre la liturgia y sobre San José también. Como decíamos hace 8 días, nosotros estamos como tan ignorantes de la vida de San José, que cada día es como le da más ese deseo de aprender y aprender más de todo eso, de San José y sobre la liturgia, porque de verdad uno puede ser catequista y todo, pero tiene que aprender muchísimas cosas más. Ok, bueno, gracias, profe. Alicia Cruz, ¿cómo te pareció el tema de hoy? ¿Ninguna duda, inquietud sobre San José, sobre la liturgia?
Bueno, doña Flor Ángela, de pronto, también alguna duda, inquietud. No, padre, que estuvo muy, o sea, enriquecedora para la vida de uno, padre, para cada día, pues que había cosas que uno no las tenía muy claras. Ok, bueno, muy bien. Eh, Elber Triana, de pronto, ¿cómo te pareció el tema de hoy? ¿Alguna duda, inquietud, comentario? Bueno, Lina Marcela. Bueno, padre, pues las charlas que hemos tenido me han ayudado muchísimo porque creo que me falta mucho aprender y formarme en muchas cosas. Creo que eso ayuda a profundizar sobre muchos temas que muchas veces uno no tiene claros. Ok, muy bien. Gracias. Gracias, Lina. Bueno, Marcela, ¿algo más por decir? ¿O todo está dicho? No, ay, yo iba a decir algo y se me fue. Atrape la paloma. Paloma. No sé, como que seguir afianzando ese compromiso de el sacerdocio común que tenemos cada uno y que compartimos en la celebración de la liturgia. Entonces ese sacerdocio común debe hacernos, ¿cómo se dice?, apersonarnos de la evangelización. Total, total. Es la identidad, el identificarse con, ¿no? Es asumir el compromiso. Muy bien. María Cristina Parra, ¿cómo te pareció el tema? ¿Alguna duda? Bueno, Norita, el tema de hoy, duda, comentario final. No, padre, muchísimas gracias a su merced por este gran esfuerzo que hace, porque yo sí creo que en todas las parroquias este esfuerzo es muy valioso, porque los pocos que de pronto estamos caminando con buenos pasos, con pasos medianos, unos más pesados, otros más livianos, pero cada uno está tratando de aportar su granito de arena. Y es el momento en el que nosotros nos podemos encontrar con, con claridad en muchos conceptos que, como dice Lina, algunos los vemos de como de lejos, pero no los tenemos claro, y otros ni siquiera los tenemos. Pero cada vez que nos vamos adentrando en estas charlas, vamos como reconociendo cosas que nos van ayudando a identificar un poco más los vacíos que tenemos y la necesidad de llenarlos para poder cumplir con el compromiso de bautizados, que es pues darle a Jesús a otros a través de nuestras vidas, primero que todo. Y segundo, pues aquel que tenga la inquietud o crearle la inquietud sin que el otro se dé cuenta, creo que era San Francisco de Asís el que decía que teníamos que llevar, evangelizar a los demás hermanos, pero que si era necesario habláramos, de lo contrario simplemente evangelizáramos con nuestra propia vida. Pienso que eso es como realmente se debería llevar y es lo que trato yo de dejarle en el corazón a las personas que los domingos tenía a mi cargo, dejarles eso, ¿no? Tengan una vida buena, conozcan lo que tienen que hacer para que a sus hijos no le den cantaletas, sino con sus propias vidas les indiquen cómo tienen que vivir la vida de Cristo. Muéstrenle a ese Cristo que llevan ustedes por dentro. Si no lo hay, pues acérquense y búsquenlo. Total. Bueno, que esa es la tarea, ¿no? Muy bien. Bueno, yo les agradezco por participar en este encuentro, también a quienes están en el Facebook. Eh, Dentro de 8 días, Dios mediante, continuaremos con otro capítulo de San José y acerca de la liturgia. Bueno, vamos a terminar con una oración a Dios
¿no? Pidiendo la gracia y también el buen descanso. Encomendándonos a nuestra patrona, la Virgen del Rosario. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Ruega por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora ahora y y en en la hora de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bueno, Amén. eterna gratitud, buen descanso para todos. Muchas gracias, Padre. Con Bendiga. todo Gracias. gusto. Gracias. A todas una feliz noche, un Feliz feliz noche. descanso y un abrazo grande. Gracias. Igualmente para todos. Para todos, gracias. Chao, bendición. Buenas noches.